Muy buenos días a todas nuestras amigas, amigos, nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayana, 98.7 FM en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, en todas partes del mundo, un clic y ya. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes como @rtp.es. Y comencemos con el viejo dicho del líder Tralalá: los periódicos te pueden mentir en todo, pero menos en las fechas del día. Y ambos dos, como dicen en la esquina, dicen que hoy ha sido lunes 4 de mayo, y es verdad porque venimos un feriado de 4 días. Los lunes está con nosotros Sofía Forneris. Hola a todos los que oyentes. como esa vida, ella se viene el lunes, claro, no madrugar, pero se viene el lunes de la provincia de Santa Elena. Y está bien, no tiene tránsito, no se le daña el hígado, no tiene que insultar a nadie. No se... Y hoy está con nosotros mi maestro, el doctor Luis Arracín, a quien le damos muy buenos días y le agradecemos por su presencia. Y a ver, como aquí yo soy un lego, y el señor maestro de toda la vida, médico de toda la vida, profesor de toda la vida, y aquí mi joven y compañera con una maestría en salud pública del Johns Hopkins, yo sobro. Pero voy a hacer una pregunta y después allá entre blancos. ¿Cómo puede ser posible, en este caso es en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que en cualquier clínica, dispensario, hospital donde tienen que tener refrigerado a temperatura constante X tipo de medicinas, porque así dicen los que le hacen que tiene que estar, pase esto y que ahora encima están en una duda filosófica si es que se dañó, no se dañó, y entonces hasta aquí llegué yo, me salió en verso. A ver, Messi, ¿cómo es esta cosa? No se me el micrófono. La situación es muy sencilla. A ver. En toda institución tiene que haber una cabeza responsable del funcionamiento de la misma. Eso desapareció hace varios años con la decapitación de los directores de salud o los jefes nacionales o los jefes hospitalarios o directores hospitalarios, que eran personas que ganaban el cargo por méritos y oposición. Entonces se hacían responsables con orgullo, con dignidad de ese cargo. Pasaron a nombrarse los gerentes, muchos de los cuales no saben ni siquiera qué significa la palabra medicina, que están 3 o 4 meses para ver, en los cuales hacen unos cuantos contratos para embolsicarse la comisión y el rato que los votan salir más o menos fondeados, y por lo tanto en la institución en la que están devengando horas nalga, porque prácticamente no hacen nada. Horas nalga, o sea, viven sentados. Prácticamente no hacen nada, se van sin haberse compenetrado de lo que es el funcionamiento y la responsabilidad institucional. ¿Y cuándo pasó eso? Bueno, esto tenemos ya varios lustros, como por lo menos 3 lustros. O sea que fue en el gobierno de Correa. Por supuesto, fue la decapitación de la salud. Sofía. ¿Qué problemas estructurales se ven ahora, no solo por la falta de insumos, sino el mal manejo de los hospitales? ¿Qué está haciendo la salud pública y cómo se lo pudiera cambiar? Lo primero, el programa, si a mí me dijeran, usted hágase cargo del programa de rehabilitación de salud en el país, les diría, tienen que darme un plazo de más o menos 2 años para eso. Porque tengo que empezar por hacer la reorganización del Ministerio de Salud, que es un caos y una obsolescencia funcional. Nadie sabe cómo funciona porque hay las áreas de salud, pero hace poco la ministra de Salud encargada hizo un acuerdo ministerial volviendo a crear las jefaturas provinciales de salud. Eso me pareció muy bien porque hemos perseguido eso varios años. Pero eso existió pero si a mí me nombran hoy jefe provincial de Chimborazo y me voy a Riobamba, no tengo dónde trabajar, no tengo ningún personal, no tengo ninguna partida presupuestaria
no sé dónde voy a cobrar el sueldo, no sé nada. Por lo tanto, es un soplo etéreo sin ningún valor ese acuerdo ministerial, porque debía complementarse con la reestructuración y el diseño de un nuevo orgánico funcional del Ministerio de Salud para el país. ¿Qué tanto perjudica en estos momentos o cómo perjudica el tener cabezas como lo era la vicepresidenta, que no tienen experiencia alguna, no solo en medicina, sino administración hospitalaria, que es algo muy distinto a otra administración? Bueno, yo les diría que hay una cuestión muy importante que yo la considero fundamental, que es la estructuración y formación de los seres humanos con maestros y maestros, padres, profesores, etcétera, que lo guiaron y nos formaron en una línea muy rígida. Si a mí me mandan un escrito nombrándome asistente administrativo de la NASA, yo me siento muy honrado y veo el papel y digo qué maravilla, y al mismo tiempo mando una carta diciendo que se han equivocado, porque lo único que sé de cohetes es alguno que he visto volar y nada más. Entonces viene la responsabilidad personal, mirarse en el espejo y decir, ¿soy capaz de hacer frente a esta responsabilidad? ¿Sí o no? Esa es la respuesta. No habiendo habido una respuesta adecuada para esa pregunta, sigue el caos y el desorden. Y en su experiencia, el gobierno está tratando de impulsar una centralización de insumos y presupuestos para así poder organizar mejor. Incluyendo compras. Incluyendo compras. ¿Esto beneficiaría al problema de corrupción que hay o en realidad centralizar no va a ser la solución que están buscando? Centralizar no es la solución, está bien como criterio administrativo operativo, pero tiene que ser una negociación. Y tengo que decir aquí públicamente, la vicepresidenta se enfrentó o se reunió conmigo y le di el manejo completo de la compra de medicamentos de la institución donde yo laboro desde hace 30 años, que compra medicamentos de primera calidad a excelente precio sin que haya ningún manejo sobre o bajo la mesa, nada para el bolsillo, todo para la institución. Por eso ese método que yo propuse y que yo diría con todo derecho inventé hace 30 años, nadie lo sigue en el país, porque no le deja un centavo en el bolsillo y todo va a la institución. Y cuando preguntan cuánto hay y no hay nada, entonces este método no lo aplico. Y mientras eso subsiste en el país, utilización de sistemas torcidos, bajos, deshonestos, cómprese central o no centralmente, la corrupción abaratará los elementos y desorganizará la provisión de medicamentos e insumos en el Ecuador. Un puntito de orden hasta que retome Sofía. El doctor Serracín omitió, no sé si, porque ¿puedo mencionar la institución? No creo que haya ningún problema. La Junta de Beneficencia de Guayaquil. Y lo grave no es que la Junta lo haga bien. Lo grave es que si el programa no deja robar y nadie lo quiere coger, quiere decir que todos quieren ir a robar, pues en otras partes. O yo soy muy estúpido, pero es la deducción. A ver, señora, usted que es maestro, tiene una maestría en salud pública. Si a uno le dicen, vea, esto funciona y aquí no se pierde un centavo y se compra lo que se necesita y los demás no lo quieren usar, que son muy bobos o muy vivos. Y también lo tienes que ver o reflejar, la Junta de Beneficencia es una organización sin fines de lucro, que reinvierte los recursos que tienen para mejorar los servicios. El momento que yo creo que no vemos las estructuras locales que han funcionado y nos tratamos de ir a hablar de España o de Tailandia, no estamos acoplándonos a nuestra realidad y a lo que podemos hacer para mejorar. Pero viendo un poco qué tan vulnerable es el sistema ecuatoriano, qué tanto es el problema, digamos, del Ministerio de Salud, el robo de insumos o las bandas
delictivas que la vemos que tienen contratos en hospitales. ¿En realidad ese es un problema fundamental o es algo mínimo comparado con los problemas estructurales que hay? ¿Por qué no hubo ningún latrocinio y hubo una administración honestísima hace 40 años? En el gobierno de Osvaldo Hurtado, yo manejé el Ministerio de Salud en una forma impoluta, me acuerdo, con un presupuesto reducido y modesto. Hicimos una excelente labor en el país y nadie robó un centavo, no hubo un solo funcionario sindicado, porque todo el mundo se vistió la camiseta en una época en que el civismo, el amor a la patria todavía tenía ebullición, todavía estaba efervescente. Todo eso se descompuso cuando se desorganizó totalmente. Votaron a los jefes de servicio, votaron a los subjefes, acabaron con los directores, hicieron un desorden total en la administración pública. ¿Para qué? Para que en ese desorden todo pudiera echar mano como pudiera y en donde pudiera. Lucho, una pregunta, porque yo soy medio brutito, ¿no? A ver, en breves rasgos, pues no nos vamos a tirar todo el día explicando en gran detalle. ¿Por qué la Junta de Beneficencia de Guayaquil puede comprar todos los medicamentos que necesita para 3 hospitales chiquititos que tiene? Pues, o sea, lo que era el asilo Man, ¿cuál? Claro, lo que era el asilo Man, que era el Roberto Gilbert, así porque es. El asilo Man es el complejo total. Tenemos la maternidad, que un hombre con poco espíritu cívico regaló como 20 y pico millones de dólares para que la hagan, y cuando le faltó plata le fueron a pedir más y digo, ¿cuántos que necesitan más? Tome, quita el cheque. Que es la maternidad, lo que era la Enrique Sotomayor, donde yo Maternidad nací. Pulso. Ahí van 2, la maternidad Pulso. A ver, tenemos el Gilbert, que es para niños, la Pulso, que es la maternidad, Y el que es Mendoza, ahora, que todavía queda algo allí. Sí, y el centro médico Pulso, donde están todas las especialidades, que es un centro de diagnóstico. Y por último el Instituto de Neurociencias, que en mis tiempos se llamaba el Lorenz. Sí, y que tiene su componente hospitalario, la parte de hospital psiquiátrico, Ya. ¿no? Y a ver, son bastantes hospitales, no es que es uno, no es que es una clínica, se debe de comprar, o sea, relativamente bastante. ¿Y cuál es la magia? Pues debe de haber, me imagino yo, unos protocolos, un manual de procedimientos, una ruta. ¿Qué tan difícil es seguir eso en el otro lado de la mesa? Para empezar, ¿cómo ha sobrevivido una institución más de 130 años? Sí, en el Ecuador y está incólume. Segundo, hay una secuencia de directores. El equipo que dirige la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el director, subdirector, directores de hospitales, gente de primerísima calidad que tienen como preocupación mantener el mejor nivel operativo y de servicio de la institución que dirigen. Y entonces tienen funcionarios en las diversas áreas capaces, competentes y honestos. Entonces se maneja adecuadamente. A mí me tocó la parte de medicamentos y la manejo desde hace 30 años con recursos limitados, y cada concurso, que cada 3 años hacemos un ahorro, y le hemos ahorrado a la Junta más o menos en los 30 años aproximadamente unos 18 a 19 millones de dólares, que no es mucho, pero para una institución de estas es importantísimo, gracias al apoyo de los directivos de la institución, que están siempre atentos para tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener la calidad y el servicio en los mejores términos para bien de la comunidad que acude. Nunca se ha visto nadie fuera de un hospital pidiendo citas, pidiendo camas, pidiendo medicamentos, haciendo huelga. No se ha visto un letrero jamás en 130 años, como sucede en otras partes con las manifestaciones en donde todo el mundo reclama que no le pagan el sueldo, que no le compran la comida, que no le dan la medicina. Bueno, eso es una cosa totalmente diferente. Y reclaman con razón, ¿no? Porque a la gente hay que pagarle el sueldo. La Constitución de la República prohíbe el trabajo no remunerado. Y si tienes una persona asilada, le tiene que dar de comer, ¿no? O sea, absolutamente. Pero a ver, mi pregunta es, ¿cómo funciona su sistema de compras que no les han podido meter gato por liebre? Muy sencillo. Se hace un llamado por la prensa para que oferten a nivel nacional o internacional
todos los que quieran sobre unas bases que se entregan donde está la lista de los medicamentos que se necesitan. Los oferentes entregan el sobre 1 donde está detallada la oferta y el sobre 2 donde están los precios. Llega el sobre 1, nosotros calificamos todos los medicamentos que tengan sus parámetros absolutamente totales, prueba de solubilidad, prueba de compactación, prueba de estabilidad, prueba de intercambiabilidad, prueba de equivalencia, etc. Los que pasan esa calificación se enlistan y pasan a la otra fase. En la otra fase ya no hay problema. Si todos han cumplido y todos tienen los parámetros perfectamente constituidos, se decide el más barato y se acabó, y se adjudica y terminó el asunto. Y por si acaso no pudiera cumplir el primer adjudicado, generalmente se pone en la lista. Si el primero no pudo, el segundo lo podrá, y si no el tercero. Todos tienen ya sus precios preestablecidos y no hay nada que discutir, porque no se discuten precios con personas, sino se discutió con la máquina que dijo cuáles eran los que tenían que participar y en qué orden debían ganar. Se aceptó y terminó el asunto. ¿Qué importancia hay de automatizar los sistemas de salud, pero al mismo tiempo corregir los errores antes de hacerlo? ¿Cómo la Junta de Beneficencia, cómo instituciones han podido evolucionar de la parte escrita o los documentos a la automatización, cortando la posibilidad de corrupción? Solamente con personal idóneo, adecuadamente preparado, inteligente y con una formación y vocación de servicio espléndida. Entonces, si en cada cabeza hospitalaria hay el director del hospital, si encima de eso están el director hospitalario de todos los hospitales y todo el equipo que maneja y controla el sistema y la producción, todo camina regular y ordenadamente sin que haya ningún problema de contaminación o de inmoralidad. Porque el problema, y lo conversábamos con Sofía en otro programa sobre este mismo tema, es que cuando uno se mete pues, a la modernidad total y digitaliza todo, resulta que cuando digitalizas basura te sale basura, pero más rápido y más. Y ahí es peor el problema, ¿o no? Es decir, los procesos se han ido dando, no es que se digitalizó ni se ha digitalizado la institución a la loca, traigan todo lo que puedan e instalen, no, han sido procesos que se van dando y que de acuerdo con las necesidades de los servicios y de las especialidades se han ido modificando y modernizando progresivamente, cada uno en su lugar y en su forma y en su área, para que el resultado sea una excelente estructuración institucional, pero modificada, racional y adecuadamente en cada uno de los estamentos como corresponde a sus necesidades. Perdón, pero qué simple que suena. ¿Sabes qué? Yo más limitado a lo que quería, pero qué simple que suena. Entonces, simple. En la institución que compra medicinas, la que sea, y no hacen una cosa tan simple como la que está explicando Luisa Racín, quiere decir que son o muy estúpidos o muy ladrones. O, como dicen, ambas dos. Siga, Sofía, por favor. Justamente viendo el enfoque que hay en salud en el Ecuador, Ecuador gasta más en las enfermedades que en la prevención. ¿Por qué no hemos logrado cambiar esta lógica y por qué el gobierno no ve el énfasis en la prevención antes de curar enfermedades o atender enfermedades crónicas? Perdón, el Estado. El Estado. Mucho gobierno. Bueno, nosotros privilegiamos la prevención y la promoción en nuestro gobierno. Es cuestión de que a la cabeza del portafolio tienen que ir gente capaz, no necesariamente salubristas, pero gente con gran conocimiento de salud, conocimiento de la geografía y de la etnografía del Ecuador, y con eso hacer y montar las necesidades según donde se encuentren estas, de manera que es cuestión, si hemos tenido un ministerio prácticamente sin ministros y en una forma de estructuración pues muy desordenada, diríamos, los resultados tienen que estar acorde con lo que ha sucedido y con lo que han dirigido y cómo lo han dirigido. ¿Qué tan importante en estos momentos de crisis de salud es la continuidad
de la cabeza en un ministerio de salud? ¿Qué tan fundamental es dejar de cambiar el ministro y poder crear una estructura que perdure unos años para poder recuperarse? Es fundamental el factor tiempo en función de rentabilidad y resultados. Si usted no tiene un tiempo prudencial a una persona que maneje, entonces no puede ni siquiera organizar nada, ni controlar nada, ni dirigir nada, porque apenas prácticamente estuvo allí y por las mismas salió. Entonces, la continuidad es fundamental para una buena administración. Tenemos en el caso que estoy hablando yo del gobierno del doctor Hurtado, a mí me tocó casi 2 años ser ministro de Salud, entonces pude hacer mucho por el Ministerio de Salud, continuar lo que anteriormente había hecho durante 1 año Pancho Huerta, claro. Y de esta manera hubo una concatenación, una integración, de manera que hubiera una especie como de herencia que se recibía y que se transmitía y que se mejoraba, que se controlaba y que se ampliaba. Entonces el resultado fue óptimo, pero el trabajo mancomunado y continuo de quienes ocuparon la cartera. ¿Por qué fue bueno que sea mancomunado y continuo? Porque tanto el Pancho, que en paz descanse, como vuestra merced, eran gente honrada y honesta e inteligente y trabajadora. Para decir una cosa honesto, sencillísima, Rodolfo, todo el mundo saca lo que puede, diríamos, no todo el mundo, pero una gran parte de gente lo que saca. A mí me costó el Ministerio de Salud 900,000 sucres. Es de ese tiempo. A ver, era plata. Es decir, tuve que sacar de mi bolsillo para poder mantenerme como ministro. $15,000 me costó el Ministerio de Salud. Es decir, no solamente no salí fondeado, sino que no me llevé ni una hoja de papel ni un bolígrafo. Salí perdiendo clientela y cuánta cosa por servir al país. Esa es una cuestión de vocación y de responsabilidad personal. Me recuerda a otro maestro que tuve yo, que el San José también, orgullosamente lasallano. Ahora que hayan habido unos ejemplares, uno que es hasta ateo se persina, Dios mío. Ya están en la paila. Mi maestro decía que era cívica, pues, de Derecho Político, y después fue mi profesor en la Católica, el doctor Ramiro Larrea Santos. No hay nada que hacer. Pasó por varios, oye, ministro de Trabajo, ministro ni sé qué, presidente de la Corte Suprema. Sí. ¿Y tú crees que alguna vez se agachó a coger un centavo que no era de Sucre? Definitivamente que no. Qué gente. Pero eso es parte de una estructura que a su vez es el resultante de la formación que recibió desde la infancia. Claro, Ramiro fue también lasallano. Claro, fue profesor mío. Claro, y otro maestro que entregó los 3 mosqueteros, pues, los 3 órganos de control del gobierno de Roldós, el procurador, el contralor y el fiscal general Hugo Ordóñez, y mi maestro, mi gran amigo Nicolás Parducci. Hágame el favor. A ver, pero es que con ese naipe yo también juego póker donde sea, pues. Oiga, una cosa invalorable. Uno de los problemas que se resalta en salud es qué tan abandonada está las zonas rurales. ¿Cómo pudiera el Ministerio de Salud atender los hospitales que no están en las ciudades más grandes del país? Pues con una buena reestructuración y adecuación del sistema de salud rural que estaba bien implementado para tratar de mandar verdaderamente gente que cumpla con su cometido en las áreas rurales y favorezca el desarrollo, la implementación y el control de la gente en esas áreas que están pues un tanto abandonadas. Imagínense, usted está preocupada de las áreas rurales y me parece bien, pero yo le digo una cosa, en este momento una señora está en un hospital de Guayaquil, está diagnosticada de tétanos, se necesita una ampolla de inmunoglobulina antitetánica y no hay en ninguna parte de la ciudad ni de la provincia, entonces se va a morir. ¿Usted cree que con esta promoción de que vamos al mundial o a donde sea, no hay en el país, por parte de una ausencia del Ministerio de Salud, una sola ampolla de inmunoglobulina antitetánica para salvarle la vida a esta señora? Dirán, una menos, una boca menos, un ciudadano menos, una carga menos, vive el Ecuador. Perdón, estamos hablando de la cosa que sirve para que si uno se la pone no le dé tétano. No, está
ya con tétanos. O sea, para luchar contra el tétano. Porque entonces hay que ponerle una dosis importante de inmunoglobulina, o sea, globulina especial, O sea, formada contra tétanos, que es un producto pues de origen humano, que es muy importante y que ni siquiera tiene un valor extraordinario, porque una ampolla debe estar costando, según mi experiencia, entre 50 o 60 dólares. Y es determinante para la vida o la muerte. El que Vital. Y esta señora se va a morir porque no hay esa ampolla. No hay ni una. ¿Qué tan verdad es de que existen medicinas en los hospitales, pero el mismo lado administrativo no las distribuye como lo tuviera que hacer? ¿Tenemos ahorita o estamos viviendo una falta de medicinas en general en los hospitales, o hay ciertos hospitales que esconden verdaderamente o no entregan las medicinas? Como lo dije anteriormente, el problema es una desorganización administrativa total por falta de una cabeza. El director de hospital bien nombrado va a ver cómo está la cocina, si hay cucarachas, cómo está limpiada y todo. Va al baño para ver cómo está el baño, que no puede oler a amoníaco, sino a un perfume de lavanda, lo que sea, y estar totalmente limpio. Todo eso, pero tiene que visitarse el hospital de arriba abajo. Yo le decía a mi esposa, no te ofendas, porque yo tengo un amante que me perjudica y me sigue como maldición día y noche. Ventajosamente ese amante es de cemento y de fierro, que es el Hospital del Niño, a donde iba yo como director, 3 de la mañana a ver si estaba funcionando correctamente, o el día fin de semana, día festivo, yo estaba presente como director. Eso es lo que me permitió hacer un excelente hospital. La cabeza. Si no hay cabeza, no hay nada. Esa anécdota yo lo oí en Salinas también, contada por vuestra merced. Así es, Rodolfo. Cuando comenzó con que le había dicho a la mujer que tenía una amante, digo, que si me atoro, y que fumó. Y luego ya cuando... ya, pero bueno, a ver, Sofía. Viendo un poco el personal y los doctores que hemos visto que han levantado su voz, porque son ellos los que tienen que ver muchas veces las injusticias que pasan a los pacientes, ¿qué tan agotado está el personal de salud después de años de una crisis continua? Pues debe estar sumamente agotado, ya que se requiere una revitalización permanente, en donde hay una recapacitación periódica para conocer los elementos, los reglamentos, los procedimientos, al mismo tiempo procesos de descanso importantes para revitalización personal, humana. Es decir, todo es parte de una organización administrativo, operativa, que tiene que estar perfectamente regulada y de la cual generalmente el que pone la primera piedra o el que hace el aporte fundamental es el director del hospital, el subdirector médico y el subdirector administrativo, un trío o un trípode fundamental donde se levanta justamente el éxito de la capacidad y del rendimiento asistencial. Para los médicos que se están graduando en los últimos años, ¿Ecuador está formando suficientes especialistas o estamos perdiendo talento específicamente porque no hay crecimiento en el país y deciden irse al exterior? Recién se está fortaleciendo esto de la formación de profesionales, porque el que sabemos abolió los cursos de posgrado, eliminó los colegios médicos, tiró abajo la Federación Médica Ecuatoriana, y entonces todo eso se descalabró y se perdió esa secuencia de los posgrados, que eran justamente la organización de cursos de 3 o más años según la especialidad, después de las cuales salían jóvenes médicos, pero con un concepto y una formación en materia de especialidad de mayor consistencia y de mayor rentabilidad, justamente para el ejercicio profesional en el país. ¿Cuántos años duró esto de que no se pudo especializar a nadie aquí? Porque fueron años, ¿no? Más de 10 años. Hijo. ¿Y qué tan peligrosa es la pérdida de confianza ciudadana hacia el sistema de salud? ¿Qué nos enseña cuando el ciudadano ya no tiene fe de ir a un hospital público porque piensa que en realidad no hay insumos, es más, se puede morir? ¿Qué da eso a la ciudadanía? Bueno, eso es parte de que un ministro a carta cabal
tiene que hacer una campaña promocional justamente para reivindicar lo que es la gestión en salud, dando los pasos suficientes donde se vea que habiendo ya un nuevo proceso, una reorganización, mayor disciplina, mayor control, mejor aprovisionamiento, entonces la ciudadanía va pues recuperando la confianza en las unidades hospitalarias. Una de las excusas que vemos desde la política hacia la medicina es la falta de dinero que hay en el país para poder comprar o establecer los pasos necesarios para acabar con esta crisis. En su opinión, ¿qué viene a ser más peligroso en este momento? ¿La falta de dinero o la falta de institucionalidad que hay en la salud? Tomando en cuenta que hay un mandato constitucional sobre el tema de dinero y salud. Falta de dinero no ha existido ni existirá para los principios básicos de los requerimientos nacionales. De manera que el problema está en que el ser humano que intervino en diversos estamentos llegó con una mente putrefacta, tratando de ver de qué manera se mejora su situación económica y su situación personal, más no la situación institucional o la situación general funcional en beneficio de la colectividad. ¿Piensa que en estos momentos los médicos tienen que hacer un juramento antes de poder ejercer sus funciones? ¿Este juramento se ha quedado solo en una ideología filosófica o en realidad sí tenemos médicos que se comprometen hacia la medicina? Existen sin duda un porcentaje importante de médicos que honraron y honran el juramento, no solamente el hipocrático, porque en las últimas graduaciones ya no se hacía el juramento hipocrático, sino se hacía el juramento de Ginebra, que es un tanto parecido, pero que cumplen y lo siguen indiscutiblemente, que si hay algunos, bastantes médicos en el país que cumplen esos preceptos y cumplen con una gestión personal y de carácter profesional excelente y bajo esos principios básicos. El problema es que el que es honesto y vive de su trabajo y no tiene reservas, ¿cómo se va a un lugar de esos? O sea, le pagan con atrasos y le pagan, y la tentación es terrible. Entonces dice no. No solamente la tentación, abajo, al parte de la tentación, cómo trabaja en un ente donde hay una total desorganización, como lo hace. Entonces es un problema mandar a alguien preparado y capaz con deseos de servir a una cosa que está descalabrada, técnica, económica y operativamente. A propósito. El descalabro es a propósito. Pues indiscutiblemente es creado por quienes se han repartido el hospital. El otro día una señora no podía recibir los sartán potásico porque tenía hipertensión. En la farmacia le dijeron que no había. Fue un jefe de salud de un área a ver qué pasaba en la bodega, y habían cajones del medicamento en la bodega, pero no había una sola tableta en la farmacia. ¿Qué? Y eso administrativamente, por ejemplo, porque está incumpliendo con su trabajo, no se la puede sacar a esa funcionaria por visto bueno. ¿A cuál funcionario? O sea, a la persona que no ha dado las medicinas, o la persona en la farmacia. Pero es que como está, hay una desconexión total. No saben qué hay. Entre bodega, lo que recibe, no se sabe lo que recibe, ni informa qué recibe. Y lo que debe recibir, tampoco saben si se recibió o no se recibió. Entonces, en esa ignorancia colectiva y sistémica de la institución, nadie sabe qué pasa. Y es que así es más fácil robar. Si Definitivamente. llega a la bodega 100 cajas de algo y por el relajo nadie sabe, los que tienen que saber no saben que hay 100 cajas, me robó 40. Uy, cuidado que se roban las 100, ¿no? Ese es el problema. O sea, es un problema. O sea, pero no era, como bien explicó Lucho, no era así. Esto se degenerado en pocas décadas. Así es. Ya, entonces, lo que se degenera en pocas décadas debería poderse arreglar, sí, 5 años quizás, pero se podría, ¿no? Se puede perfectamente. No estamos más allá de la solución. No, definitivamente se puede hacer, pero con
una cabeza que tenga la fortaleza, el respaldo y la capacidad para reordenar el área. Un respaldo total para que tenga el suficiente tiempo para hacerlo y un equipo de apoyo que lo ayude a complementar esa función. Con eso se lograría, por supuesto, muchas cosas positivas en el área de salud. En los últimos años hemos visto que médicos o figuras en salud están priorizando la exposición mediática sobre la práctica médica. ¿Qué hace a la salud cuando vemos a figuras más en videos o en TikTok que ejerciendo sus funciones? Ay, Bueno, debe ser la tónica de la epilepsia fílmica o paradisíaca en materia de propaganda de los últimos tiempos. En realidad, no le veo yo la posición o la necesidad de hacer ningún tipo de propaganda, ningún tipo de mención en ninguna red sobre lo que es la práctica médica o sobre lo que se hace, porque generalmente es un acto privado, tanto que sea en forma colectiva o en forma individual, donde hay un absoluto respeto a la persona y un respeto a la profesión y a las actividades que tienen relación con la misma. Viendo el sistema que tenemos en estos momentos, ¿el sistema protege suficientemente a los médicos honestos que denuncian irregularidades o vemos que los castiga o los calla de alguna manera? se pueden hasta morir. Ese es el problema, puesto que el querer poner en orden algo individualmente sin que exista el componente colectivo para armar el orden o el nuevo orden es un riesgo tremendo que pone pues justamente en peligro la vida de un funcionario que quiere reordenar y que puede enfrentar, como ha enfrentado muchos, hasta la muerte por querer poner el orden institucional. Que es de no creer, ¿no? Que cuando alguien quiere arreglarle un tema de salud, termina muerto. Porque le está dañando el negocio a un poco de gente. Estamos jodidos en este país. Un poco desde las universidades, ¿ve la necesidad de enfatizar la ética médica y debería enseñarse más para poder formar un poco más a la experiencia de los doctores? ¿O vemos que la ética se la da en las universidades, pero ya en práctica se va perdiendo? Yo creo que el fundamento importante en el proceso de formación de cualquier profesional, no diría del médico, es la ética personal, o sea, la respuesta del individuo en materia de moral, de principios, de procedimientos, de juramentos, de reglamentos y de todo lo que tiene que ver con el componente de carácter operativo, se haga dentro de los cánones más absolutos de respeto y de privilegio frente a los requerimientos básicos de cualquier ser humano. El problema es que antes, yo me gradué en enero del 72. A mí me dio el padre Julián Casado, que en paz descanse, lógica y ética. Pero después vino un ministro de Educación y dijo que aquí se daban muy pocas horas de matemáticas y de física y que para qué daban esas cosas. Y eliminaron pues la ética y todo eso. ¿Y cuál fue el resultado? Glass, tomándolo como genérico de todos los profesionales que a lo mejor supieron mucho de matemáticas, de física y de otra cosa que no voy a mencionar, pero cero de ética. ¿Y entonces qué? ¿Cómo la universidad le enseña ética a alguien que debió llegar sabiendo pues, lo que es la ética? Aquí tú sales a la calle a preguntar qué es ética y dicen, un grupo nuevo de heavy metal griego. No, estúpidos. Sí, le inventó un griego, para estar ahí nomás. Eso sí. Nosotros vimos un caso la semana pasada en el Teodoro Maldonado en el cual se abrió unos frigoríficos que contenían medicinas fundamentales. Esta falla, después de un informe técnico, se descubrió que no venía directamente de la operación de los frigoríficos. Sí, ¿no? ¿Cómo se puede recuperar el sistema si, como hemos mencionado, la gente en bodega o la gente manejando las medicinas no comunica y no responde a las necesidades del ciudadano? ¿Cómo se puede corregir si estuviera en el Teodoro Maldonado? ¿Cómo manejaría esta crisis que está
surgiendo, porque sabemos que una vez que se pierde la cadena de frío no se puede utilizar esas vacunas. No hay cómo recuperarlas. El problema, vuelvo a decir el mismo, no hay una cabeza hospitalaria, no hay un director que se sienta director, que proceda como director, que actúe como director, que se compenetre en sus obligaciones como director y que responda de la terraza al subterráneo todo lo que está pasando en la institución, porque es la cabeza que norma, que dirige, que controla, que ayuda y que responde sobre la marcha de esa institución. Perdón, que insiste en la pregunta. Eso que tuvo una falla en la cadena de frío, si la falla es lo suficientemente prolongada, se dañó, no vale, hay que votarlo. Es que el encargado de la zona tiene que ser una persona idónea, no un cualquiera. Ponen un cualquiera, usted encargado de la casa de frío, encargado de la refrigeración, es un tipo que no sabe nada, y a lo menos le dice, hermano, aquí hay que hacer algo, toma este billetito y desconéctate el switch ahí unas 4 horas para que se friga una parte de la vaina, porque nosotros necesitamos vender más y hay que acabar con lo que hay ahí para vender otra cosa, por decir algo. Es decir, es una cuestión de si moral. la cosa es chueca, ya entendí. No es que lo que el hospital desecha, los pillos lo pueden usar. Ya, crean el hueco para volver a vender. Exacto. Ya, okay. ¿Qué es un negocio redondo. La cuadratura del círculo se quedó corta. Qué bestia, no daño. ¿Y qué es lo que Sofía me explicaba? ¿Qué es lo que de frío? ¿Vacunas? ¿Medicamentos complicados? Todos los medicamentos oncológicos o medicamentos oncológicos especiales. Cáncer es eso. Que requieren temperaturas bajo control y refrigeración permanente. Oiga, pero un tipo que manda a dañar eso. El otro día el Universo sacó una cosa maravillosa sobre don Vicente Rocafuerte. Se le olvidó una parte. Fue el presidente del Ecuador que más gente fusiló. Le ganó a García Moreno y Alfaro. Pero era Vicente Rocafuerte. Vaya, dáñenle por un medicamento a Vicente Rocafuerte. En nuestro sistema actual, ¿se miden resultados reales o solamente se trata de cumplir con la burocracia? ¿Y cómo se puede crear una estructura en la cual los resultados son los que perduran? Pues en base a quienes los ejecutan. Si quienes hacen una función no la cumplen o tergiversan los hechos y dan origen a resultados torcidos o cambiados, bueno, ahí está el problema. Todo nace de quien ejerce o tiene la responsabilidad de un área, de un sistema, de una porción o de un ligero sector para que los resultados sean una verdadera expresión de la realidad operativa y de los resultados exactamente como han sido obtenidos en base a los procesos que se han utilizado. En salud nosotros vemos que las cabezas de hospitales, mayoritariamente cuando entra un nuevo gobierno, se las cambia. En su opinión, ¿sería mucho mejor que las cabezas tengan un tipo de posición en la cual tengan continuidad y no cambien dependiendo de qué político entre para en realidad crear ese sistema necesario? Bueno, en primer lugar hay que ver qué clase de político entra. Yes. Porque al momento de entrar yo y tener todos los nombramientos, todos los personales, todos los personajes de libre nombramiento y remoción, me pusieron la renuncia y recibí como 75 renuncias por delicadeza. ¿Qué hice yo? Ratificar a 73. De 75. De 75. A 2 no ratifiqué porque su gestión no era buena. El jefe provincial de salud de Manabí lo saqué y puse al doctor Villacreces Colmo. El jefe provincial de la provincia de Bolívar lo saqué y puse a Virginio Campana Baus. Y se acabó. Pero era por gestión, no era por gestión. Y siguió el ministerio sin ningún cambio.
Y siguió bien. Si el problema no es cambiar, no sirve para nada cambiar, usted no puede destrozar la capacidad de un individuo que tiene 5, 6, 7 años de un cargo y de pronto porque a mí me gusta ese cargo, lo saco y coloco a mi amigo, mi compadre o a mi amante para poder tener, para que tenga ella un doble sueldo conmigo y con el gobierno. No, no. La continuidad para que el gobierno te ayude a pagar. Hágame el favor, hasta la sopa. Entonces, cuando usted me habla de eso, yo le digo, le respondo como es históricamente. Todo el gobierno de Osvaldo Hurtado tuvo el mismo personal prácticamente en todos los ministerios, con salida de alguno que otro por gestión que no cumplía, y cumplió. Vea usted los resultados de un gobierno que, diría yo, es uno de los buenos gobiernos que ha tenido el país. ¿Qué país puede ser en Latinoamérica, como puede ser en Europa o en Asia? ¿Qué país, en su opinión, administra bien la salud pública de una forma eficiente que Ecuador pudiera estudiar o poder entender un poco de ese sistema para aplicarlo aquí? Y que privilegia la prevención, que es mucho más barato que curar. Bueno, yo podría decir que China es un excelente país en ese aspecto, porque el que no cumple lo ejecutan, lo fusilan o lo decapitan. Ese es un excelente sistema. Digamos, aparte de ese, pues hay algunos que son bastante buenos: el sistema inglés, el sistema alemán, Singapur, el sistema francés, Singapur, es decir, Canadá, tienen muy buenas cosas, pero todo en base de una formación, de una estabilidad, de un recurso adecuado y de una moralidad en muy alto grado. Me olvidaba de otro, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda también, efectivamente. Pero tiene un nivel de honestidad altísimo. Comencemos por allí. Por supuesto. Pero sí, se vive peleando la cero corrupción con Noruega, Suecia y Finlandia. Esos 4. Ahí está. Volvemos a lo mismo. Si no tienes honestidad, no puedes hacer nada. No, sí puedes. Robar. Claro, efectivamente. Lo contrario. Claro que sí. Ay, Dios mío. ¿Puede existir una transformación real en estos momentos sin un sistema transparente de auditoría? ¿Qué tan fundamental es poder auditar los hospitales que tenemos antes de mejorarlos? ¿Pero quién los audita? No. Auditar, nada. No vamos a perder el tiempo en auditar porque sabemos que están en la lona o en la ruina. Reordenemos el Estado, empezando con el orgánico funcional y la distribución adecuada de funciones, con un gobierno o con un ministro estable, con el poder necesario para poder cumplir esos requerimientos y poder responder y dar resultados. Digamos, en 2 años me pregunta qué has hecho, entonces sí, ahí se puede auditar, ahí se puede hacer contraloría o lo que fuese, porque hay capacidad de respuesta frente a una gestión sostenida y adecuadamente implementada y diseñada. Cuando hablas del orgánico, ¿qué significa eso? Reestructurar, cambiar. Exacto, reestructurar, poner en un plano, en papelería que sería unos cuantos, por lo menos una resma, poner todos los cargos: ministro de salud, subsecretarios, directores, provincia por provincia, hospital por hospital, todo la planificación personal y administrativa y distributiva del ministerio. Este es el Ministerio de Salud. Lo aprueba el presidente, pasa a finanzas, se implementa en finanzas, se comienza a ejecutar y sigue adelante, pero sobre una base estructural completa de todo el personal analizado en cuestión de sus funciones, ¿no? Sin entrar a personas, en el orgánico actual, lo que existe ahora, en el desorgánico de ser lo de ahora, pero en lo actual, ¿qué cambio estructural se podría hacer, o así como está debería, si estuviera con gente idónea, funcionar bien? No, ese orgánico funcional actual lo quemo y hago lo quemo y hago el nuevo como debe ser. Imagínate una cosa, que ahora hay 10 áreas de salud que no sirven ni han funcionado en nada, y te voy a dar un ejemplo. Si un paciente en Galápagos tiene un problema de salud y tiene que resolverlo,
para resolverlo tiene que venir a la ciudad de Milagro, en la provincia del Guayas, para que le resuelvan su problema. Ah, claro, porque es la zona 5. Exacto. Galápagos, Santa Elena. Cuando Galápagos debería solucionar en Galápagos todos sus problemas como se solucionaban antes con la jefatura provincial de Galápagos, que se encargaba de todo lo administrativo y operativo de Galápagos. Y que ya no existe. Y ya no existe, por supuesto. Ah, no, es que Galápagos la imbecilidad de los constitucionalistas, de los constituyentes de plenos poderes. O sea, Galápagos es un híbrido. Es una provincia del Ecuador, pero no elige prefecto provincial. Tiene un consejo de gobierno que lo nombran a dedo. Entonces, no me asombra lo que dice. Así Esto es. de locos. Así es. O sea, no tiene que venir a Guayaquil, tiene que ir a Milagro. Claro, porque Milagro es en la Asamblea Constituyente se inventaron las regiones que no se han aplicado, por tanto hay una violación de la Constitución. Los 9 imbéciles de la Corte Constitucional no han abierto la boca sobre eso y se ha violado la Constitución desde el 2008, que fue aprobada por el pueblo y por tanto entró en vigencia. Van 18 años, ninguna región, nadie quiso. Santa Elena y nosotros con Guaya no queremos saber nada. Manaví dijo, me encantan las regiones, yo quiero ser una región sola. No, pues no puede ser una región sola. Lo cierto es que no hay regiones. Y mandaron supuestamente Milagro iba a ser, claro, y como lo sacaron a Guayaquil, Guayaquil es la famosa zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, Galápagos va a dar a Milagro. Ya. Así es algo incompleto. Es de locos. ¿Dónde cree usted que se desperdicia la mayor cantidad de dinero hoy dentro del sistema de salud? En la Pues, compra de medicinas. definitivamente. ¿Se desperdicia o se roba? Perdón, son dos verbos distintos. El problema es una falta de estructura que impide que se apliquen los procedimientos establecidos. Entonces, si viene este paciente y tiene que operarse de un tumor en el hueso, en la tibia, un tumor benigno, y viene y le dice, no hay cama, entonces tiene que esperar varios días. Cuando ingresa le dicen, tenemos que conseguir un traumatólogo pediatra porque no hay traumatólogo pediatra aquí, entonces se espera unos 4 o 5 días, y cuando resulta que le hay que operar le dicen, pero traiga todo porque aquí no hay nada. Entonces ¿qué se puede decir? No se puede decir nada, o sea, el desorden total. Se han mencionado en diferentes medios la posibilidad de integrar el MSP con el IES. ¿Qué tanto perjudicaría o no el integrar las dos instituciones? Solo la idea era que el IES abandone la parte médica hospitalaria, se la transfiera al gobierno a través del Ministerio de Salud y se quede con la parte asistencial. Exacto. Lo que inventó Bismarck en el siglo XIX. Es decir, no habría mayor problema, pero usted tiene que integrar o igualar los estamentos de una unión o asociación que estén en perfectas y absolutas condiciones de funcionamiento. No va a funcionar dos entes descalabrados para que sea un descalabro total. No, hay que dejarlos en paz, hacer que vuelva a funcionar la salud como debe ser, y si en algún momento se pensase en que podría haber esa asociación, no está mal que haya una sola cabeza sanitaria en el país. Ministerio de Salud da las órdenes, las disposiciones en salud y atiende la salud, y el Seguro Social las prestaciones. O sea que como principio no está mal, pero en igualdad de condiciones y en perfeccionamiento de condiciones para que esa unión sea rentable y dé pues excelentes resultados. Claro, pero ¿no? Con esa condición que vuestra merced acaba de poner no se puede. No se puede, imposible. Ay, Dios mío, iba a ser un ejemplo demasiado gráfico de una mezcla. Siga, no pasa nada. Estamos hablando del problema que hay con los directivos o las cabezas de los hospitales. ¿Qué tan importante es usar indicadores de desempeño para evaluar el trabajo que ellos están haciendo? Eso se hace cuando quienes están ocupando un cargo están preparados, capacitados y formados para desempeñarlo. No va a ser posible, por decir algo, si colocan un carpintero en la cabeza de un hospital
que le pregunten qué pasa si se inflama el poro contrafítico bucinatorio de Hirschl. Ese tipo lo único que sabe de cincel o de serrucho, pero no sabe nada de más. O sea, usted puede evaluar al que esté en capacidad de ser evaluado, pero si es un minusválido en la parte formativa, ¿de qué evaluación estamos hablando? ¿Sobre qué base lo va a evaluar? ¿No? Poniendo el ejemplo al revés, es como evaluar un brillante neurocirujano para hacer un trabajo de banistería. Ese pobre hombre no tiene ni idea de qué es. Absolutamente. O sea, es lógico, pero con la lógica no juega mucho el Pepo la lógica aquí. Aquí hacen cosas ilógicas. Nosotros vimos en el gobierno de Rafael Correa que inauguró hospitales, bueno, en los que tuvo, inauguró hospitales muy grandes, pero muy rápido se vio la falta de personal, insumos o sostenibilidad que había. No había un control para el mantenimiento. ¿Qué tan perjudicial fue tener estos mastodontes de medicina que terminaron abandonados en los años? No, fue perjudicial, fue altamente rentable. Mandar a construir semejantes monstruos con sobreprecio y la cantidad de plata que les quedó a todos los que participaron en el baile, eso es una cuestión fabulosa. Me voy a poner como ejemplo con todo respeto. A ver, ¿cuál? Cuando sospechaba que a lo mejor me iban a nombrar director del Hospital del Niño, fui inmediatamente a Sao Paulo e hice el curso de dirección y administración de hospitales. Sao Paulo, Brasil. Para venir acá. Y como faltaba para inaugurarse como 2 o 3 años, mandé 62 personas o funcionarios ecuatorianos, médicos y de otras especialidades, a formarse 3 y 4 años en el exterior, para que cuando el hospital estuviese a punto de abrirse, ya estuvieran los especialistas para cada una de sus necesidades. Eso es organizar y fundar un hospital, no ese malabarismo que hicieron de construir para cuánto hay y cuánto me toca, y después que les cargue el diablo. Claro, estaba hecho el edificio y no había un hospital que uno hace y no tiene lo que sea, hace en base a la necesidad que va a solucionar. No puede hacer cosas sobredimensionadas. Yo voy a vivir con mi esposa y mando a hacer un rascacielos de 4 pisos para vivir ahí. Soy un imbécil porque no necesito a la vela esa superficie de habitación para mí. Para 2 personas. Entonces, todo tiene que ser planificado, y aquí estuvo bien planificado el robo y el levante bestial que se hizo con esas edificaciones. O sea, eso sí estuvo bien planificado. Eso estuvo perfecto. Estoy llegando a una conclusión terrible. Aquí aparentemente lo único que en el transcurso del tiempo, en las últimas décadas, funciona bien es la planificación para robar. Lo demás no funciona bien. Saquen su conclusión, Sofía. Se habla un poco también... Que al final me dejas unos ratitos, yo le tengo que hacer unas preguntas filosóficas aquí a mi maestro. Se habló un poco, y más que todo en el IES, de la historia clínica integrada o la historia clínica universal. ¿Qué es eso? Perdón. Esto puede ser una solución, o sea, que la misma historia clínica te salga en el sistema. ¿Qué tanto esto en realidad ayuda? ¿Es solo términos? ¿Viene a en realidad cambiar los problemas estructurales que tienen las instituciones médicas? ¿O es solo una respuesta para calmar las aguas de la ciudadanía? Yo manejé la historia clínica integrada en 1966, en el posgrado de pediatría en el Hospital Central de Pediatría del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Ya tenían la historia integrada, 66. que es muy práctica, exactamente. Hace 60 años nomás. Muy práctica, porque como es perfectamente instrumentada y está sistematizada, puede circular por cualquier nivel
de especialidad, de departamento, lo que fuese, en la cual al llegar se agrega el componente que se requiere en base a la consulta o a la situación del paciente y sigue su trayecto a la parte central de archivo, de donde sale cada vez que sea necesaria la historia integrada para darle un alta, para dar una defunción, para hacer una acción complementaria o lo que fuese, de manera que la historia integrada es muy práctica, bien llevada, por supuesto. Perdón, pero aquí no existe. No, yo no sé exactamente cómo está la cosa en este momento, pero como debe estar integrada, no está. Desde el año 66 ya lo tenía México. Así es. Hace 60 años. Una de las excusas o problemas que se dan al sistema de salud es la sobresaturación de personal que no tiene una función específica. ¿Qué tan difícil, en su experiencia, es despedir personal ineficiente dentro del sistema público? De salud. No, Sí. El problema es justamente despedir el personal ineficiente, pero la verdad es contratar personal eficiente para que cumpla sus funciones y No se tiene que acabó. despedirlo. Y se acabó y no Claro. tiene nada que despedir. Yo tuve que despedir en el hospital del niño a un joven porque lo encontraron fumando marihuana en el baño del hospital del niño. Ese joven era mi ahijado de bautizo. Y tuve que decirle, Julián, lamento decirte, pero te vas del hospital porque has roto una norma disciplinaria al fumar marihuana en el baño del hospital y te vas. Y se fue, y se acabó. Si sabes que ahora fuman en los pasillos. No van al baño, los pasillos. Yo no sé dónde nos fuman, es la cosa ahora. Bueno, espero que los quirófanos no fumen. Espero. Algo, si quieres después, esta es mi última pregunta. A ver, dale. ¿Qué práctica internacional, lo hablamos un poco ahorita, lo que dijo el sistema en México, le gustaría ver que se implemente en Ecuador? ¿Qué cambio de otros países o qué adaptación le gustaría ver en el sistema ecuatoriano? Yo lo que quisiera es que vuelva a funcionar el sistema ecuatoriano, que era excelente, con todos los controles, el respeto al mismo y la disciplina y la organización, porque ya lo vivimos y ya lo disfrutamos hace 40 años, un excelente sistema de salud. El Ministerio de Salud del Ecuador era uno de los más importantes ministerios de Latinoamérica por la forma como ejercía sus funciones. Entonces, sin necesidad de aspirar cosas fantasmagóricas, volver a ser lo que éramos sería fabuloso desde el punto de vista estructural, funcional y moral. O sea que volver a lo que ya fuimos, en otras palabras. Exacto. O sea, no hay que inventar la pólvora ni el agua tibia. Ahora sí Definitivamente. vamos con mis preguntitas, que ya ahora sí creo que hemos quedado todos en shock de todo lo que nos hemos escuchado. Vamos a unos temas filosóficos. Hay una discusión, bueno, pasó la ley y todo, pero siguen habiendo discusiones. Hay quejas de que el reglamento, porque yo a veces llego a la conclusión de que cuando se demoraría más la ley, no, pero la ley debería salir con el reglamento. Porque si no, mientras no hace el reglamento, tiene la excusa Años. perfecta. Claro, es la excusa perfecta. Como decía el teniente general Juan Domingo Perón sobre otro tema, decía, vea, cuando usted quiere que algo no se resuelva, forme una comisión. Nunca se ponen de acuerdo. A ver, Lucho, eutanasia, en Ecuador. Ese es un problema sumamente complejo. Yo sé, por eso lo pregunté. Puesto que pone a veces un enfrentamiento entre lo que podríamos decir, por ejemplo, una necesidad biológica o clínica absolutamente justa, y en lo que podría ser una visión moral, espiritual y religiosa sobre procedimientos, sobre hechos en los cuales no somos dueños de la vida ni de la muerte, porque esa es una atribución específica del Supremo Hacedor. Por lo tanto, el poder decidir sobre la eutanasia es una cosa, no me atrevería yo a decir si es correcta o no, pero
podría así decir que es entendible Sí. bajo ciertas circunstancias, y creo que ahí participa la persona, su moral, su estructura espiritual y su decisión para en un momento dado tomar una línea de conducta y actuar. Pero el que acaba de decir la palabra clave, la persona, el que está en la situación, pues no tercero. Esa es Exacto. una decisión tan complicada. Y muy personal. Es exacto, es súper personal. Porque, o sea, hay veces en que uno dice, ay Dios mío, ¿y esto? Ya, Mi ok. papá está hospitalizado 6 años y está mal y no se muere. Y cuando heredamos, ñañito, Ahí hay un problema. ponle un gramo de pentotal al viejo y despáchalo para poder repartirnos la herencia. Ya, pero ahí eso ya no es eutanasia, eso es un crimen. Pero Es un aprovechando, homicidio. no, porque le dimos un bien morir al enfermo. Sí, pero que para aunque heredar, no, eso es un crimen. eso es otra cosa. Sí. Pero bien morir, bien lo asistimos, bien lo ayudamos. Sí, no, es un tema extremadamente complicado. Y de aplicación bastante moderna, ¿no? Así O es. sea, hace 80 años, no sé cuántos países en el mundo tenían legalizada la eutanasia, hace 60 años, no creo que es mucho. ¿Ah? A ver, esa es la una, y la otra. A mí el señor me dio biología en el colegio, así Será que por ahí va el la género, pregunta. algo sobre el género. Claro, te van a adivinar el Hágame problema. favor, claro A que ver, sí. hay una discusión. Yo primero que nada, yo confieso que detesto el concepto de Montecristi de la Corte Constitucional como la han hecho. Ya. Detesto porque yo no creo que pueda haber alguien irresponsable. Esos 9 no responden ante nadie. Y para los creyentes, el Señor, sí, en su infinita sabiduría, no tiene por qué responder ante nadie porque da la casualidad que es Dios. Pero estos 9 no son Dios. Pues. O sea, me imagino que el ego no les llega a pensar que son divinos. Pues, ¿no? O bueno, si son unos divinos imbéciles, pero bueno, ya. A ver. La bestialidad también puede ser divina. Sí, pero en un aspecto de divinidad que prefiero no tener nada que ver. A ver, quienes defienden el fallo dicen que ¿por qué se ha armado tanto escándalo si la Corte lo que ha autorizado es el cambio de género y no de sexo? Uno, y mi primera cosa es, ¿cómo es que el fallo de la Corte dice que el simple hecho de que alguien sea menor de edad no puede vedarle a que ejerza el derecho de cambiarse de género, pero sin embargo, ese mismo menor de edad, por una reforma que hubo hace poquitos años, aunque sea menor adulto de 16 a 18 y tenga el consentimiento de padres de hombre y mujer, no se pueden casar ahora. Ahora ya no se pueden casar, disque para evitar los matrimonios arreglados. O sea, para mí el remedio es peor que la enfermedad. Pero a ver, a ver, si la minoría de edad no es un impedimento para que alguien se cambie de género. No, hay un punto. ¿Cómo es que no, si me pegan 5 tiros no soy imputado? Hay un punto clave que nadie puede discutir o refutar. Thieu y Levan en 1956 decretaron que solamente había macho 46XY y hembra 46XX. Eso no ha cambiado, ni cambiará hasta que termine la humanidad y el mundo. O sea, todavía no aparece nadie con 47 ni sí, con... esas son aberraciones. Ya. Eso ya no estamos hablando de la normalidad. Ya. Las aberraciones existen. Sí, claro. Entonces, género, no hay género. No existe el género en la especie humana. Solamente hay machos y hembras. Y el que siendo hombre quiere parecerse mujer, y el que siendo mujer quiere parecerse hombre, Se nos fue la... no es que ha cambiado de sexo, ni tampoco género, porque no existe, cambió de aspecto. O cambió de inclinación. No, cambió de aspecto. Pasó, tiene un sexo genético, genético, es 46XY. Claro. Tiene testículos, es hombre. Tiene glándulas de funcionamiento interno masculinas. Y tiene un comportamiento femenino. Es el cuarto sexo, el genérico o ambiental, el que puede cambiar.
y que lo puede hacer al individuo que siendo hombre parezca mujer o siendo mujer parezca hombre. Pero si a esa que parece mujer le saco 3 centímetros cúbicos de sangre y lo pongo en microscópico, va a salir los 46XY. Era hombre. Tú eres hombre. No, yo soy mujer. No, tú eres hombre. Pareces mujer, eso es otra cosa. Película. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, si el género no existe, el cambio de género, lo que ha hecho el dictamen de la Corte Constitucional es una estupidez total, científica. porque no puede cambiarse algo que no existe. Ya entendí. Y es un problema de salud pública, porque si eres un hombre tienes que hacerte ciertos chequeos, que quieras o tengas orientación hacia, no dice que la parte médica puedes mentir, una historia clínica tiene que estar bien hecha. Así es, por eso es justamente que hay ciertas cosas en la vida, en muchos aspectos de la vida que pueden cambiar, pero en esta es una verdad matemática absoluta y total que no puede ser modificada ni será modificada jamás por nadie, ni por la inteligencia artificial, ni por cualquier metodología cósmica. Eso que dijeron Tejía y Devane, nadie lo podrá cambiar. Solamente en la especie humana hay hombres, machos, mujeres, hembras y nada más. Y se acabó. Todo lo demás son arreglos, componentes o variaciones que se le quieren dar al aspecto, al fenotipo de la persona para que parezca lo que no es. Eso es otra cosa. Pero en la parte de sexo ya todo está dicho en la historia de la humanidad a partir del 56. A ver, una pregunta. Ya entendí perfectamente, los cromosomas mandan, ahí no hay nada que hacer, pero ¿cómo? Porque existen, y bastantes cada vez más, porque la humanidad es cada vez más grande, por eso es que cada vez hay más. Ya, nosotros somos 8.000 millones. Hay seres humanos que nacen con todos X o con el XY, pero que tienen una inclinación, una preferencia, un gusto o una inclinación sexual que no juega con su cromosoma. Correcto. Por eso existen desde tiempo inmemorial los homosexuales y no me apuro, los bisexuales. Leónidas, el rey de Esparta, era bisexual, como todos los espartanos, pero era la política de Esparta, no era... Eso es otra cosa. ¿Cómo los englobamos ahí? No. A ver. Los englobamos simplemente en transformaciones del sexo genérico o comportacional, nada más. Pero eran y fueron siempre o machos o hembras, no hay más. Eso lo fueron desde que nacieron. ¿Cómo se comportaron? ¿Cómo cambiaron? ¿O qué hicieron? Es una adaptación al fenotipo, una transformación al fenotipo o comportamiento, pero no es un cambio de sexo porque eso no existe. Ya entendí. Entonces, en todo caso... Es como que un hombre no puede pedir un Papa Nicolau. Porque, un poco jodido, hasta yo sé eso. Pero médicamente a veces cuando tú no tienes o sea, tú quieres cambiar tu sexo, que no es posible en la parte médica, pueden alterar o puede haber enfermedades que no son diagnosticadas porque un hombre simplemente, por más que sea una cirugía, no se puede hacer un Papa Nicolau. Y una mujer un poco difícil que le dé cáncer de próstata, y digo yo, ¿no? He oído. Efectivamente. O sea, que no hay nada que hacer. Eso ya está hecho y ya está dicho. Bueno, mi querido Lucho, muchísimas gracias. Gracias, mi querido. Como siempre. Gracias a usted también. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Tengo ya... RTP